Agradecemos muchísimo al maestro Fausto Pretelín, internacionalista, acompañarnos en esta tarde, noche ya de viernes para comentar lo que está pasando en Estados Unidos, que se pone también la cosa muy complicada, dura por la parte política entre Donald Trump, los demócratas, Jeffrey Epstein, en fin. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿tú qué tal, Pepe? Buenas noches. Oye, pues bien, está ordenando Trump investigar las relaciones de Bill Clinton con Jeffrey Epstein. Y esa es una guerra entre Morena y el PRI, entre Alito y López Obrador, pero así pareciera. región 1, ¿no? Región 1. Sí, pues es una guerra moral, ¿no? Es una guerra moral que para los de MAGA, es decir, para el grupo o el conjunto de personas que apoyan a Donald Trump como esta especie de secta, ¿no? En donde le creen todo, pero hay un pie de página, es decir, si él de alguna manera perteneció a esos vínculos de Epstein como un pederasta, ¿no? Junto con Clinton o junto con aquellos políticos. El expríncipe. El expríncipe, por supuesto. Ahí sí no se lo perdonan. Entonces, Trump prometió... Porque son muy religiosos, hay Sí. evangélico. Así es. ¿Verdad? Es un grupo muy evangélico, muy religioso, que apoya a Donald Trump. Conservador. Muy conservador, por supuesto. Pero aquí hay un cortocircuito, es decir, conocemos quién es Donald Trump, su historial, sus palabras, su forma de manejar, y lo subrayo, ¿no? Como un objeto a la mujer, ¿no? Es decir, eso lo hemos visto desde hace muchos años atrás, pero llega al poder y ahí se purifica de todo pecado. Pero hay grupo de MAGA que de alguna manera no está de acuerdo con esta situación. Entonces, pasarle la bolita al señor Clinton, bueno, pues es muy fácil, ¿no? Sin embargo, el tema es muy serio. Los demócratas tienen los correos electrónicos, periodistas como Woodruff, que ha escrito 3 libros sobre Donald Trump. Uno de ellos, Fuego y Furia, el primero de ellos, en donde él habla, que por cierto hay un documental ahora en HBO sobre él, Michael Wolff, en donde dice: conozco y tengo muchas horas grabadas con Epstein y sabe perfectamente muy bien cuáles son los vínculos que tuvo con Donald Trump en, bueno, 2, 3 o 4 décadas atrás, ¿no? Entonces, sí es un problema muy fuerte para Donald Trump. Los demócratas que ganaron hace 2 martes, ¿no? En Nueva York, por ejemplo. Golpazo que le dieron a Trump. Le dieron un golpe muy fuerte. Él se recupera a la hora de que al inicio de esta semana, pues ya liberan por fin el gasto. Sin embargo, esta noticia los demócratas lo tenían debajo de la manga, en donde sí ponen contra las cuerdas realmente a Donald Trump. Pero él es experto en las crisis, ¿no? En el manejo de las crisis, cómo lanza globosonda, cómo trata de distraer, ¿no? Es la astuto. atención. Es astuto. Ahora ya mencionó lo de la nueva fase de una guerra que está en el Caribe. Sí, la lanza, ¿cómo se llama? La lanza del sur. Que algo no así. sabemos exactamente hacia dónde va. La lanza del sur. La lanza del sur. La nueva operación militar para Latinoamérica. Eso lo anuncia y lo ratifica el Pentágono. Sí, inclusive en enero, cuando toma posesión, menciona lo de la lanza del sur, pero nadie supo a qué se refería con eso. Y es una situación también... Vamos, no me voy a poner a defender al señor dictador Nicolás Maduro. Él tenía que estar tras las rejas. Él tiene acusaciones de posibles delitos de lesa humanidad por parte de Naciones Unidas, por parte de Michelle Bachelet. Pero el tema de las lanchas es muy riesgoso, Pepe, porque vimos en la década de los 70 y 80 en Estados Unidos, sobre todo en Perú, perdón, a agentes de la CIA encubiertos lanzando fuego contra narcotraficantes. Perú era en esa época el principal productor de cocaína, él tenía el 60% de la producción internacional. Veíamos a agentes de la CIA, no a miembros del ejército, no a portaaviones, y agentes de la CIA le decían a los peruanos: este es el grupo, dispárale, ¿no? Ya lo tienes ahí. Estados Unidos no actuaba. Sin embargo, sí llegó a cometer algunos delitos muy fuertes. Por ejemplo, no sé si recuerdas, tiró un avión donde iban monjas. Y eso era un José Rodríguez al frente del equipo de la CIA, en equipo antiterrorista, quien daba la orden y cometían esas atrocidades. Entonces, el Congreso en Estados Unidos sí se preocupó mucho, desaparecieron la información de ese caso, pero ahora da la sensación de que trata de hacer una guerra híbrida en donde pone mucha atención en el área, en el Caribe, pero sobre todo Habla de su hemisferio.
su hemisferio, claro. Eso, en voz del secretario de Estado, suena fuertísimo. Sí, en voz de Marco Marco Rubio, Rubio. me refiero. Sí, a ver, yo creo que el operativo tiene un destinatario que es Cuba. Es decir, te hablo, Pedro, para que me entiendas, Pablo. Te hablo, Nicolás Maduro, para que me entiendas, Díaz-Canel. Ahí sí va muy enfocado a la estrategia que trae Marco Rubio, pero también tiene un mensaje a China. Es decir, la parte geopolítica para Estados Unidos en la región es muy importante. La doctrina Monroe quiere tomar, ¿no? Retomar, porque Estados Unidos salió de Latinoamérica, dejó a Latinoamérica durante muchos años y Donald Trump ve que hay un campo de acción muy importante, emula lo que hace China con el mar de China, emula a el presidente ruso con Ucrania, es decir, le echa el ojo a países como Ecuador, que Ecuador va a las urnas para decidir si van a abrir o a reabrir una planta, un área militar dentro de Estados Unidos, una base militar en Ecuador. Las relaciones con El Salvador, se está reformulando mucho. Y aquí, y hago un paréntesis, la pregunta es: ¿qué va a hacer México? Es decir, se está derechizando América Latina. Cuando llegó López Obrador era lo contrario, le puso mucha atención a América Latina y ahora tenemos muchos enemigos creados por nosotros, es decir, rompe relaciones Perú con nosotros, rompimos relaciones con Ecuador, a Bolivia hace 2 semanas mandamos a yo creo que sacaba fotocopias en relaciones exteriores a la toma de posesión del presidente de Bolivia. La Alianza del Pacífico está trabada. Tenemos a una experta de criadero de guajolotas, me parece, o de guacamayas, perdón, como embajadora en Londres. Entonces, si nosotros hablamos de que el sexenio pasado fue... Qué bárbaro eres. No, sí, eso era una vecina de López Obrador en Palenque, la embajadora de México en Londres, experta, tenía un criadero de guacamayas. Bueno, tenía un cargo público, era secretaria de Medio Ambiente y un día hizo esperar un avión. Exactamente. Y entonces, en castigo, la premiaron mandándola a Londres. Pero primero fue secretaria. Primero fue secretaria, pero... Nada más por ser vecina de López Obrador en Palenque. No, pero tenía un criadero de guacamayas. Entonces, si país surrealista, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en París tenemos a una persona que estaba en Conagua, salió por temas, porque no aguantó la presión de temas de corrupción interna, y la mandaron a París porque sus hijos estaban estudiando en Europa. Entonces, bueno, si Cuauhtémoc Blanco domina el balón, hay que nombrarlo gobernador de Morelos, o qué pasó con Isabel Arvide en Turquía, o los priistas que estaban en España, en Noruega, disfrutando de un sabático bien pagado. Entonces, si la política exterior de México fue un fracaso en el sexenio pasado, no vemos todavía la dimensión de destrozos que hay en la política exterior. Por eso, y cierro el paréntesis, regreso al tema de Trump. Trump está modificando la geopolítica en América Latina y México, ¿qué va a pasar con México? El domingo hay elecciones en Chile. En la primera vuelta posiblemente gana Jara, que es la candidata de la izquierda gubernamental, pero en la segunda vuelta hay 3 de derecha. Va a pasar uno, seguramente José Antonio Kast o Kaiser, cualquiera de los dos, Kast o Kaiser, son duros, son de extrema derecha. Entonces, ¿quiénes van a ser nuestros vecinos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer en los próximos 5 años, Pepe? Fausto Pretelín, muchas gracias. No, gracias a ti. Dejaste una pregunta de tarea para ponernos a trabajar e investigar y la próxima nos vuelves a tomar el examen. Por favor. Gracias, Pepe. gracias maestro Fausto Pretelín. Él es internacionalista, usted lo sabe muy bien. Hagamos una pausa muy breve, volvemos enseguida con más información.